Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 16, y vamos a leer la palabra del Señor y pedir su dirección mientras la estudiamos juntos. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 16. Estoy leyendo desde la versión de la Biblia de las Américas, y dice así la palabra del Señor. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces, versículo 6, el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, versículo 11, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces, versículo 15, el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Oremos. Amado Padre, damos muchas gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque penetra nuestro corazón, y por el mismo Espíritu que inspiró la palabra, ahora nos has sellado con él y nos mueves para contemplar tu gloria en ella. Así que, Padre, rogamos por tu gracia en esta mañana para que bendigas la predicación de tu palabra y nos ayudes a entender el texto, aplicarlo, y que muevas nuestros corazones para someternos con gozo a tu preciosa verdad. Gracias por tu revelación perfecta. Gracias porque somos absolutamente indignos de tenerla y absolutamente indignos de predicarla. Pero, Señor, nuestro poder y nuestra dignidad no proviene de lo que somos, sino proviene de Cristo, a quien acudimos con todo nuestro ser para rogar que Él sea exaltado mientras exploramos las preciosas verdades de este texto. Que tu nombre sea bendecido. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En el 216 a.C., el general Aníbal se enfrentó a 80,000 soldados romanos en la batalla de Canas. No la batalla contra las Canas, sino Canas era una antigua localidad al sureste de Italia. Y en esta batalla el general Aníbal era superado casi por el doble. Eran 80,000 soldados romanos y poco menos de la mitad contra este general Aníbal. Y entonces lo que hizo fue idear una estrategia de batalla. Él conocía que el ejército romano le iba a atacar de una manera compacta. Entonces lo que hizo fue que formó sus tropas, y mientras Roma le venía atacando, él en la parte central simuló que sus tropas iban yendo hacia atrás. Y cuando Roma entró lo suficiente, entonces los mejores soldados de Aníbal rodearon el ejército romano por atrás, y entonces Aníbal obtuvo una de las victorias más significantes en contra de la Roma antigua. Los dejó sin escape al rodearlos y los aniquiló. Y la clave es que
él conocía la estrategia y la formación del ejército romano y eso le capacitó para la victoria. El genio militar, por supuesto, de Aníbal fue increíble, pero obtuvo la victoria porque conocía bien la estrategia de Roma y supo cómo responder. En la vida cristiana, el creyente se enfrenta constantemente contra el pecado, su enemigo permanente, su enemigo constante. Es un enemigo que no descansa, es un enemigo que quiere tu cabeza y es un enemigo que te codicia todo el tiempo para intentar dominarte y atacarte. Es un enemigo que está ahí listo con todas sus tropas para atacarte en todo momento. Es un enemigo que no duerme y un enemigo que está detrás de ti. Por eso es que la Biblia nos brinda absoluta claridad con respecto a nuestra relación con el pecado y lo describe en términos de una batalla. Algunos ejemplos. Romanos 7, 22 al 23, no tienen que buscarlo, lo puedo ir leyendo y ustedes si quieren tomar nota. Romanos 7, 22 al 23 dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Primera de Pedro 2:11, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. La Biblia entonces describe la lucha contra el pecado en términos bélicos, porque así como en la guerra, de la misma manera el pecado no hay nada de lindo. Fue necesaria la muerte del Hijo de Dios para lidiar con nuestro problema del pecado y eso te muestra la magnitud, la seriedad del pecado. Y en la lucha contra el pecado necesitas conocer bien a tu enemigo. Necesitas saber por dónde te va a atacar, necesitas saber las áreas en las cuales te va a atacar y si quieres hacerle frente y salir victorioso, entonces necesitas conocer su estrategia. Y mi querido hermano, esto no es una sugerencia, es una batalla en la que ya estás. Si estás en Cristo, estás ya en la batalla. Traes el uniforme del Señor y vas a luchar constantemente contra el pecado hasta que aquel que venció el pecado regrese o te lleve a su presencia. Pero mientras tanto, bienvenido a las tropas. Y en la lucha contra el pecado entonces necesitas conocer bien su estrategia. Y mira, el mundo intenta borrar las líneas del pecado, intenta borrar las líneas entre lo que es malo y lo que es bueno o incluso invertir los papeles, pero el creyente, tú mi querido hermano, tienes absoluta claridad en la Escritura y nitidez para discernir la maldad del pecado y sus estrategias de ataque. Así que este capítulo 4 de Génesis nos brinda ayuda para luchar más efectivamente contra nuestro propio pecado. Así que en Génesis 4 veremos 3 estrategias del pecado que te capacitan para vencerlo. 3 estrategias del pecado que te capacitan para vencerlo. Al conocer la estrategia, sabes por dónde te va a atacar y entonces estás capacitado para vencerlo. La primera estrategia es que el pecado quiere que ignores la bendición. La segunda estrategia es que el pecado quiere que ignores la amonestación. Y la tercera estrategia es que el pecado quiere que ignores la disciplina. Vamos a ir viendo a detalle cada uno, pero para que lo tengan en mente, el pecado quiere que ignores la bendición, que ignores la amonestación y que ignores la disciplina. En el contexto, ustedes lo conocen bien, capítulo 3 de Génesis, la pregunta con la que nos encontramos en el capítulo 4 de Génesis es, ¿qué tan severa es la caída? ¿Qué tanto va a infectar el pecado el mundo? Ok, Dios maldijo a la serpiente y estamos cargando con las consecuencias de Génesis 3, pero ¿qué pasa en el capítulo 4 de Génesis? Eso tal vez fue solamente para Adán y Eva, tal vez fue solamente para sus hijos o alcanzó a toda la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar con el pecado? El capítulo 4 nos muestra la severidad y profundidad de la entrada del pecado en el mundo, en el hombre y en sus relaciones, y la respuesta es sí, el pecado lo infectó todo. El pecado lo infectó todo.
Entonces, la primera estrategia del pecado que debes de conocer y que te capacita para que lo venzas, número uno, es que el pecado quiere que ignores la bendición. Mira el primer versículo del capítulo 4 de Génesis. Mira tantas bendiciones que hay en esta porción del texto. Dice, el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Conoció es un eufemismo para referirse a la unión matrimonial. Y noten que después de la caída, Dios aún bendice la unión matrimonial. Génesis 1:28, Dios bendice, mira, como dice el texto, una página atrás, 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados. Hay bendición en tener hijos. Versículo 3 del Salmo 127, los hijos son una bendición, un regalo del Señor. Entonces, Adán y Eva son los primeros en experimentar este gozo, y con todo y que el hombre decidió escuchar la voz de la serpiente en el capítulo anterior, aún así Dios cumple su promesa de Génesis 3:15, que le iba a dar un descendiente a Eva y que eventualmente ese descendiente aplastaría la cabeza de Satanás. Entonces la gracia y la fidelidad de Dios están presentes aún en medio de la tragedia del capítulo 3 y del capítulo 4. Y piensa en la anticipación mesiánica que hay aquí. Piensa en la anticipación de aquel que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Por supuesto que hay una anticipación porque ya estamos después de Génesis 3:15 y la pregunta, ¿quién es aquel que va a aplastar la cabeza de la serpiente? Pero también mira la afirmación de Eva. Mira cómo responde Eva al nacimiento de su primogénito. Dice, dio luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Literalmente, he adquirido varón de parte de Yahweh. Ella sabe bien que este varón que ha nacido proviene del Señor. Es Dios quien ha bendecido su vientre. Y es interesante, nota esto. El nombre de Adán se menciona varias veces en la narrativa, como lo vemos en Génesis. Sin embargo, el nombre de Eva se menciona únicamente 2 veces. En Génesis 3:20, cuando Adán la nombra y él confía en la promesa de la simiente, y en Génesis 4:1, que es nuestro texto, cuando Eva nombra a su primogénito. Y probablemente mediante este paralelo, Moisés nos está dejando ver que Eva tiene la expectativa de que tal vez Caín es este que va a aplastar la cabeza de Satanás. Es interesante también que Eva utilice el nombre propio de Jehová, Yahweh, aquel que es fiel a su palabra. Entonces, ella sabe que Dios va a cumplir su palabra y está anticipando al Mesías. Tal vez él por fin va a aplastar la cabeza de Satanás. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces Dios no bendijo una sola vez a Adán y a Eva, sino también una segunda vez. Continúa cumpliendo su palabra que enviaría una simiente. Entonces la bendición es más evidente y también la expectativa es más latente. ¿Acaso este será la simiente? ¿Este será Abel el que mate a Satanás? Y luego Moisés nos da, digamos, la experiencia laboral, el currículum de cada uno. Y dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Para qué? Bueno, a nivel macro esto nos ayuda tal vez a ver que esas eran las 2 labores principales que se ocuparía Israel. Ambas son ocupaciones respetables de Israel, pero en el contexto inmediato estas 2 ocupaciones nos muestran la maldición que el pecado ha traído sobre la creación, pero que aún adentro de ellas hay bendición de Jehová. Mira, hay maldición porque ¿qué tiene que hacer Caín? Trabajar la tierra. Y no porque el trabajo sea una maldición por sí mismo, sino que con el trabajo, con el sudor de su frente, necesita ¿qué? Ganar la comida. Pero también hay bendición porque Abel, ¿qué es lo que hace? Él está sojuzgando sobre el reino animal. Génesis 1:28. Entonces, si nos enfocamos por un momento en Caín, que viene a ser el personaje principal en el resto de la narrativa, Caín está trabajando la tierra. Moisés dice esto para que vea que la palabra de Dios se cumple. Génesis 3:17. Para comer de la tierra es necesario trabajar. Y además, la tierra es un tema muy importante aquí en el capítulo 4. Mira el versículo 2. Dice, Caín fue labrador de la tierra. Después, versículo 3, Caín trajo un fruto de la tierra. Después, baja tu mirada al versículo 10. Dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. Versículo 11. Dios dice que Caín es maldito de la tierra. Versículo 12. Cuando cultives el suelo o la tierra, no te dará más su vigor. Errante serás en la tierra. Versículo 14.
Me has arrojado hoy de la faz de la tierra. Y versículo 16, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod. Todas estas menciones acerca de la tierra, que es un tema de los principales aquí en Caín, aquí en la narrativa donde nos encontramos con Caín, la respuesta es: el pecado ha afectado todo, ha infectado todo. La tierra está infectada por el pecado, porque Dios le ha sujetado a maldición. Pero no solo eso, los que vivimos en la tierra estamos infectados por lo mismo. Y entonces eso hace que la anticipación de la simiente sea mayor. ¿Cuándo será que viene aquel que aplasta la cabeza de Satanás? ¿Cuándo será que viene aquel que por fin revierte esta maldición? ¿Será Caín? ¿Será Abel? Veamos qué contesta Moisés. Versículo 13, aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Al transcurrir el tiempo, simplemente nos muestra que la narrativa va avanzando, y es muy probable que la práctica de adorar al Señor haya sido transmitida de Adán hacia Caín y Abel. Pero lo que nos enseña este texto, tal vez de manera inmediata, es que Dios no viene a ser digno de adoración en el Éxodo, o en la cruz, o en Apocalipsis. Dios es digno de adoración desde el momento que Él crea. Y no solamente desde el momento en que Él crea, Él es eternamente digno de adoración. Pero en el momento en el que Él crea a aquellos que están hechos a su imagen y semejanza, entonces ellos que están hechos a su imagen y semejanza son llamados y se les brinda el privilegio de adorar a aquel que los creó. Y entonces Caín trae una ofrenda al Señor del fruto de la tierra, y Abel hace lo mismo. Ahora, efectivamente Dios es digno de ser adorado, pero hay términos específicos para que la adoración sea aceptada. Y mire, este es un principio importante, observa el texto. Ambos vienen al mismo Dios, ambos vienen con una actitud de adoración, ambos vienen con una ofrenda, pero solamente una ofrenda es agradable al Señor. Y la pregunta es, ¿por qué la ofrenda de Caín no fue agradable al Señor y por qué la de Abel sí? Algunos creen que porque la ofrenda de Caín no involucraba derramamiento de sangre, pero esto no es posible porque es la misma palabra que se usa después para referirse a la ofrenda de cereal, que obviamente no involucra derramamiento de sangre. Otra opción es que uno es elegido y otro no. Simplemente esto se conecta con la soberanía del Señor y esto es correcto, pero me parece que el texto nos da un poco más de información. Hebreos 11:4 nos dice que la ofrenda de Caín no fue hecha en fe, que no venía del corazón correcto. Y también vemos que la ofrenda de Abel era lo mejor y la de Caín no. Entonces, parece que es una combinación de estas últimas dos realidades, de que la ofrenda de Caín no fue hecha en fe y que también Abel está ofreciendo lo mejor en contraste con Caín. Caín no trajo la ofrenda con el corazón correcto. Y esto lo entendemos, ¿por qué? Porque después se enoja. Después le da coraje que Dios acepte la ofrenda de su hermano. Y esto nos enseña mucho acerca de la oración, de la adoración. ¿Por qué? Porque nunca venimos a adorar esperando una retribución de parte de Dios. Vienes a adorarle porque Él es digno, no por algún beneficio que eso te traiga. La adoración no es acerca de ti, no es acerca de mí, es acerca de Dios. Y el hecho de congregarnos a adorarle como iglesia local es un recordatorio constante que necesitamos. La vida no gira en torno a mí, la vida es acerca de Cristo. Y nuestra tendencia, ¿cuál es? Querer ser el centro de atención. Congregarme con la iglesia para adorar me recuerda a eso. No, tú no eres el centro de atención, es Dios. La adoración correcta al Dios Santo se ofrece en fe, entendiendo que la adoración por sí misma ya es un privilegio. Es decir, no somos dignos de ser adorados, eso es obvio. Pero también no somos dignos de traer la adoración al Dios Santo. Eso es un regalo del Señor, es un privilegio. Y mira, de vuelta al texto, el paralelo en el hebreo es muy interesante, porque dice que y trajo Caín fruto y después y Abel trajo también, y entonces se describe lo que trajo Abel como ofrenda. Es decir, los dos trajeron algo, pero Moisés enfatiza la diferencia de lo que trajeron.
Abel trajo lo mejor que podría ofrecer al Señor para adorarle, lo hizo con el corazón correcto y esa es la adoración correcta, ese es el núcleo de la verdadera adoración. Ofrecemos lo mejor con excelencia, aunque cueste, con el corazón correcto para su gloria y no buscando mi propia exaltación. Y el Señor, ¿qué hizo? Miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Noten que la ofrenda y el que la trae son inseparables. Dios rechaza tanto a Caín como a su ofrenda. Es decir, el ador y la adoración son inseparables. Tú y yo no podemos decir y vivir en pecado no arrepentido y entonces venir y decir, bueno, aquí está mi ofrenda. Al fin Dios va a estar contento con mi ofrenda aunque no esté contento con mi vida. No, están unidos. Tanto la adoración como el adorador están en la misma página. Dios está interesado en tu corazón y nuestra vida entera debe de ser una ofrenda a Él. El adorador y la adoración son inseparables. Y en esta sección lo que empezamos a ver es la mancha del pecado subrayada por la frase Caín se enojó mucho. Literalmente se puede traducir, y esto enfureció a Caín en gran manera y decayó su semblante, y refleja la actitud e intenciones de Caín. Caín está enojado y deprimido como las dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque las cosas no van como él quiere. Y esto va a ser un recordatorio constante para Israel durante toda su historia. Dios está más interesado en tu corazón que tu ofrenda. Dios busca tu lealtad más que el sacrificio. Dios busca que lo conozcas a Él más que un holocausto. Dios no quiere que solo le adores de labios. Dios quiere que le adores con todo lo que eres. Y conecta con el punto que estamos viendo. Si la adoración por sí misma es un privilegio, es una bendición, lo que el pecado quiere es que te olvides de las bendiciones para que entonces des rienda suelta a tu propia maldad. Piensa en cuántas bendiciones ha recibido Caín en este momento. La promesa de la simiente, el privilegio de llevar la imagen de Dios sojuzgando la tierra, el privilegio de adorar a Dios, la bendición de hacerlo junto con su hermano, y no decir cuánta gracia común está recibiendo. Está respirando el aire que Dios le está dando. Tiene la vida que Dios le acaba de dar. El sol, el aire, todo es gracia de Dios. ¿Cuántas bendiciones? Y ahí podemos discernir entonces la estrategia del enemigo. El pecado quiere que te olvides de la multitud de las bendiciones de Dios. El pecado quiere que pongas en una balanza las piedras preciosas de las bendiciones y las promesas del Señor y por otro lado el estiércol del pecado y digas, esto es mejor. Uno no nota cuán malo es su pecado hasta que entonces lo pones a la luz de la multitud de las bendiciones del Señor, de la dulzura de la adoración, del regalo de su palabra, el regalo de la iglesia local, el regalo de tener hermanos que te animan a la santidad, el regalo de su palabra, el regalo de su espíritu. ¿Y cómo te defiendes de esta estrategia del pecado? Digamos, ¿cómo te defiendes de la estrategia de amnesia del pecado? El pecado quiere que te olvides de las bendiciones del Señor. ¿Qué es lo que haces? Pues renuevas tu mente con la palabra y te recuerdas una y otra vez sus promesas. Salmo 103, 1, 2, se lo saben de memoria. Bendice alma mía. ¿A quién le está hablando el salmista? A sí mismo. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y ¿qué? No olvides ninguno de sus beneficios. En el momento en el que tú y yo nos olvidamos de la multitud de la gracia de Dios, entonces el pecado va ganando terreno. Pero en el momento en el que somos recordados de la inmensa bondad del Señor, entonces estamos mejor habilitados para nosotros ganar terreno contra el pecado. Pero eso no es la única estrategia. La segunda estrategia del pecado es que el pecado quiere que ignores la amonestación. Mira el versículo 6. El pecado quiere que ignores la bendición, punto número 1. Punto número 2, el pecado quiere que ignores la amonestación. Dice el versículo 6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Versículo 7, si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Dijo el Señor. Continúa la idea conversacional. Eva fue la última que habló, ahora el Señor le habla a Caín. Dios pudo haber aniquilado a Caín en el momento que pecó, pero ¿qué hace? Le habla. Cuánta paciencia del Señor. Y le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante?
Obviamente el Señor no está buscando información, está buscando confesión, arrepentimiento, que Caín reconozca el pecado, lo mismo que vemos en Génesis 3:11. Pero el enojo de Caín es evidente. Su orgullo es tal que se enfurece de gran manera que ni levanta la cara. Él está pensando solo en sí mismo, está volteando a sí mismo, él no le interesa la exhortación del Señor y el Señor le está llamando. ¿Por qué estás así de triste? ¿Por qué estás ahí en tu pecado? Y Caín no voltea. Caín no le interesa escuchar la voz del Señor. El pecado está causando estragos en Caín y aquí lo puedes ver. Dios le amonesta, le llama al arrepentimiento y ¿qué hace Caín? No escucha. Hace oído sordo a la amonestación. Entonces Dios establece un principio, versículo 7, si haces bien no serás aceptado y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Si haces bien es la idea de hacer lo correcto. Obviamente Dios le demuestra a Caín que lo que él hizo no es algo correcto, es decir, no trajo la ofrenda con el corazón correcto y luego le dice, pero si hubieras hecho eso bien, ¿no serías aceptado o enaltecido? Es decir, ¿tu rostro no sería alzado en adoración a mí, comunión conmigo? Pues por supuesto que sí. Pero en el momento en el que Caín trae la ofrenda incorrecta, con la actitud incorrecta y se muere de envidia de su hermano, entonces se aferra a su pecado y no quiere voltear a ver al Señor. No quiere comunión con el Señor. Y después le dice el Señor a Caín, si no haces bien, es decir, si pecas, ¿qué hay después? El pecado yace a la puerta y te codicia. Y yacer tiene la idea de un animal agazapado, listo para atrapar. La idea es que el pecado está ahí listo para atraparte. Los leopardos, por ejemplo, acechan a su presa, se mantienen sigilosamente camuflajeados y si la presa no los llega a ver, pueden tardar 20 segundos en tenerla ya muerta. De inmediato. Siempre hay más pecado a la puerta después del pecado. Caín ya pecó en ese momento, obviamente. Pero ¿qué hay después? ¿Qué viene después? Más pecado, más maldad, más iniquidad. Y si no cortas la cabeza de inmediato cuando la asoma el pecado, ¿qué va a pasar? Le das rienda suelta y sigues avanzando. John Owen dijo, mata el pecado o el pecado te va a matar, una de sus frases más famosas. Si el pecado asoma la cabeza, debes de matarlo, no apapacharlo. Y el punto es que Dios le dice a Caín, haz lo correcto, levanta tu rostro, arrepiéntete, restaura tu relación conmigo. Pero Caín no quiere. Caín ama su pecado, está aferrado a él. Entendemos por el resto de la Escritura, obviamente, que Caín no puede porque está muerto en delitos y pecados, pero él es responsable. Y así es como lo presenta el texto. Caín está ahí amando su pecado, aferrado a él. Él quiere su pecado, él no quiere arrepentirse y puedes ver cómo el corazón de Caín se va trastornando por la maldad. Hace oídos sordos a la propia voz del Creador y aún así no quiere oír. Versículo 8. ¿Qué es lo que prefiere hacer? Y Caín dijo a su hermano Abel. En vez de responderle a Dios, le responde o le habla a su hermano. Y le dice, vamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín no responde a Dios, Caín le habla a Abel. Y el texto es muy enfático. ¿Este Abel quién es? Es su hermano, comparten la misma sangre, son descendientes de Adán y Eva, llevan la imagen de Dios en ellos, está la expectativa del Mesías cargando junto con ellos y así es como le identifican. ¿Para qué? Para enfatizar la maldad del propio Caín. De hecho, la palabra hermano se repite 7 veces en este relato y enfatiza la unión entre sí, pero cómo se desenvuelve el odio del pecado. Muestra hasta dónde ha llegado la influencia del pecado. Y si te preguntas qué tan severa es la caída, Génesis 4 te está respondiendo. Infectó toda la tierra e infectó las relaciones familiares. Y le dice, vamos al campo. Y mira a Caín aquí. Él está tramando. Esta es una actividad premeditada. Y así es como obra la perversidad del pecado cuando le damos espacio. No es que, pequé, no me di cuenta. Típicamente, en nuestra ceguera, en nuestra necedad, lo que hacemos es que maquinamos y entonces el pecado da luz. Caín trama para salirse con la suya y pecar más. Caín hace oído sordo a la exhortación divina. ¿Y qué pasa con el pecado que está a la puerta? Lo devora.
¿Y qué hay después de esa puerta? Más pecado todavía. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y probablemente lo hemos leído tanto que ya no lo leemos con tanta sorpresa, pero Caín tiene un odio insaciable. Esta porción registra el primer asesinato de toda la Biblia. Y las implicaciones de este texto son tremendas, difícil hablarlas en unos cuantos minutos y compactarlas en una explicación, pero vean la intensidad del relato. Casi sientes la necesidad de gritarle a Caín mientras estás leyendo, como: Caín, ¿qué estás haciendo? Le estás hablando a tu hermano, estás tramando algo serio, no des más oportunidad al pecado, el pecado te va a devorar. Escucha el llamado al arrepentimiento, pero Caín, ¿qué hace? No responde. El primer hombre nacido en este mundo es un homicida, y así de penetrante es la podredumbre del pecado. No pudiendo matar a Dios, Caín entonces decide matar al que Dios favorece. Odiando a Dios, odia a aquel al que lo adora correctamente. Y tantas veces respondemos de la misma manera en nuestra propia maldad. Nos celamos de la piedad de nuestro hermano de al lado. O si nuestro hermano peca contra nosotros y luego nos pide perdón, es decir, tiene una respuesta piadosa, una respuesta de adoración al Señor correcta, ¿cuál es nuestra respuesta? Pues no te perdono. En vez de decir: gloria a Dios, voy y le sirvo, voy y lo perdono, lo abrazo y listo. Así fue Caín, despreció la piedad de Abel. Y lo que vemos acá es que en esta estrategia del pecado, el pecado quiere que ignores la exhortación. El pecado quiere que ignores el llamado de la Escritura, el llamado de la iglesia local, el llamado de los hermanos que te rodean, cuando te dicen: hey, abandona ese pecado, estás caminando en la dirección incorrecta, estás yendo hacia una puerta en donde hay un leopardo y te va a devorar. No, está todo tranquilo, y ahí vas. Y entonces el pecado quiere que ignores esas exhortaciones. Las múltiples amonestaciones que son una muestra de la gracia de Dios. Y el pecado se observa más feo cuando rechazamos esas exhortaciones. Por otro lado, a nivel aplicación también somos llamados a buscar la amonestación de otros. Invita a otros hermanos maduros a tu vida, a que observen tu vida y que te animen cómo puedes caminar de una forma que honre más al Señor. Invita a la exhortación, rodéate de gente que te anime a caminar más de cerca con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo te defiendes contra esta estrategia del pecado que quiere que ignores la exhortación? Bueno, obviamente, nunca hagas oídos sordos a la exhortación, y Mateo 18, si alguien viene y te anima, escúchale. Hay algo ahí que necesito aprender. Hay algo ahí que necesito escuchar. Ya sea tu cónyuge, de tu hermano que te ama, estamos juntos en la lucha. Dios no diseñó la iglesia local o la vida cristiana para funcionar de manera solitaria. Nos necesitamos mutuamente para animarnos al amor y a las buenas obras, y entonces en conjunto luchar de manera más efectiva contra el pecado. En el momento en el que te aíslas, rechazas la exhortación de otros y el ánimo de otros, entonces eres una presa fácil. Nos necesitamos mutuamente. Entonces en Génesis 3 vemos 3 estrategias del pecado que te capacitan para vencerlo. La primera estrategia es que el pecado quiere que ignores las bendiciones. ¿Y qué tienes que hacer? Renovar tu mente recordando la multitud de bendiciones y de gracia del Señor. Número 2, el pecado quiere que ignores la amonestación o la exhortación. ¿Y qué tienes que hacer? Nunca hacer oído sordo a la exhortación. Siempre estar listo para invitar y escuchar la amonestación. Y número 3 y última estrategia del pecado que vemos acá en este texto es que el pecado quiere que ignores la disciplina. Versículos 9 al 16. El pecado quiere que ignores la disciplina. Mira el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Nuevamente Dios es quien inicia la conversación, y desde hace mucho pudo haber destruido a Caín por su pecado, obviamente, pero aún le habla. Aún le pregunta, aún le exhorta: ¿dónde está tu hermano Abel? Aún quiere el Señor que haya confesión y arrepentimiento. ¿Dónde está tu hermano Abel? Es el mismo énfasis del punto anterior.
tu hermano, el que comparte la sangre contigo. De nuevo, no busque información, busque confesión. Nunca ignoremos, queridos hermanos, el poder de la confesión a Dios de nuestras propias maldades. Salmo 32. Cuando callas, ¿qué pasa? Duele. Pero en el momento que confiesas, hay libertad. ¿Pero qué responde Caín? ¿Confiesa? No. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y de nuevo, estamos tan familiarizados con este pasaje que no vemos la severidad de lo que está pasando ahí, pero esta respuesta es para quedarse boquiabierto. ¿Cómo es que este pedazo de barro se atreve a hablarle así al alfarero? ¿Quién se cree? Casi notas el tono de sarcasmo en Caín, la dureza de su corazón. A ver, Dios, Abel cuida de las ovejas, yo cuido de la tierra. ¿También tengo que cuidar de Abel? ¿Estás esperando que cuide de él? ¿No lo puedes cuidar tú? ¿No tú puedes encargarte de él? Caín es un irreverente. El corazón rebelde se hace evidente desde su ofrenda falsa, pero ahora se hace más evidente por su irreverencia, por su desdén contra el Dios mismo que le está dando el aliento en ese momento. Y así opera el pecado. Nos tuerce de tal manera que rechazamos la exhortación y nos convertimos en absolutos irreverentes en contra del Señor. Versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es sorpresivo de nuevo que Dios le conteste y no lo aniquile. Cuánta paciencia y gracia le muestra el Señor. Y dice, la voz de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín tal vez creyó que en el campo donde nadie lo veía, ahí podría llevar a cabo su atrocidad y que nadie se iba a enterar, pero aunque él silenció la voz de su hermano asesinándolo, no puede silenciar el clamor de la sangre que su hermano derramó para matarlo. Esta es una figura literaria que usa Moisés, es como si dijera la sangre o las sangres, como si fuera en plural, emite su voz. Como si la vida de Abel está clamando desde la presencia de Dios, clamando por justicia, como dice un comentarista. Abel probablemente es el primer mártir que clama en la presencia del Señor. ¿Hasta cuándo juzgarás? Versículo 11. Ahora pues Dios le maldice y dice, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu hermano la sangre, de tu mano, perdón, la sangre de tu hermano. Mira el flujo que muestra aquí Moisés al explicarlo en la maldición del Señor. Maldito eres de la tierra, entonces tú estás en una categoría particular de maldición, que la tierra ha abierto su boca para recibir de tu propia mano la sangre de tu hermano. Las consecuencias del pecado son innegables, no puedes huir de tu responsabilidad. Has manchado la tierra con el asesinato de tu hermano y en contraste con la maldición del capítulo 3 donde se maldice a la serpiente y a la tierra, aquí se maldice a aquel que comete el pecado y nos muestra que cada uno es responsable de su propia maldad y nos muestra la perversidad del pecado, cómo avanza para destruir el corazón de Caín. Después dice versículo 12, cuando cultives el suelo no te dará más su vigor y vagabundo y errante serás en la tierra. La tierra que antes recibía el cuidado de Caín, ahora recibió la sangre de Abel. Es el primer muerto por causa de obedecer a Dios. Y entonces esa tierra no le dará más fuerza a Caín. Va a estar en exilio permanente. Caín va a estar trabajando la tierra. ¿Y qué va a pasar con la tierra? No le va a dar fruto. ¿Y qué va a ser un recordatorio de eso? ¿Y de qué va a ser un recordatorio de eso? Tú mataste a tu hermano. Tú despreciaste la exhortación del Señor. Tú despreciaste el llamado al arrepentimiento. La sangre de tu hermano fue derramada en esta misma tierra. Cada centímetro de tierra donde Caín no recibe fruto y anda vagabundo es un recordatorio de su propio pecado. Y es un recordatorio para nosotros del alcance del pecado, de la necesidad del juicio, pero también un triste recordatorio de haberse negado a escuchar la voz del Señor. Versículo 13, y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Mira cómo responde Caín, en vez de ir al arrepentimiento, en vez de decir, Señor, tienes razón, soy un asesino, perdóname, él dice, tu juicio es muy severo. Si fueras sabio, Dios, me hubieras dado un juicio no tan severo. Pero debido a que eres un necio, entonces me estás dando un juicio que ni siquiera puedo aguantar. Cree que Él es un mejor juez que el juez del universo. Cree que su estándar de justicia y de sabiduría es mejor que la del eternamente sabio. Caín se queja de las consecuencias del pecado, ¿pero qué? Pero no se arrepiente. Y tantas veces somos iguales.
Nos quejamos del dolor que produce el pecado, pero en vez de que eso nos empuje al arrepentimiento, nos lleva a más pecado y a más queja. Y versículo 14 dice, aquí me has arrojado de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé, seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Me has arrojado hoy de la faz de la tierra. Repite la descripción del versículo del capítulo 3, versículo 24. Este es un juicio, una maldición. Y Caín sabe que Dios va a cumplir su palabra. De tu presencia me esconderé, es decir, voy a andar oculto de tu presencia. Y el tema es que no tiene cercanía con el Señor. La relación y acceso que gozaba delante de Dios se acabó. ¿Por qué? Por su falta de arrepentimiento. Y dice, cualquiera que me halle me matará. Caín espera que obviamente la civilización continúe, más gente exista y durante el curso de su vida, entonces la gente ¿cómo lo va a identificar? Él es el asesino de Abel. Hay que vengar la muerte de Abel. El estigma del primer asesino no podría ser quitado. De tal manera que hoy leemos acerca de él. Versículo 15. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Podríamos esperar algo como, sí, vas a huir por tu vida, pero te van a alcanzar y te van a matar. Ojo por ojo, diente por diente. Pero la respuesta del Señor es no. Dios lo marca, lo protege. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ande errante por toda la tierra y funcione como un mensajero por el sello que tiene de que estas son las consecuencias del pecado. Esto es lo severo que es el pecado. Y mira, necesitamos que venga la simiente. Necesitamos que venga aquel que se encargue de restaurar la tierra, que derrote a Satanás. ¿Por qué? Porque mira la severidad del pecado. Por donde sea que Caín andara, iba a ser un recordatorio de que el pecado es serio y en el momento en el que tú ignoras la exhortación, ignoras el llamado al arrepentimiento, las consecuencias son terribles. Después Moisés dice, 7 veces sufrirá venganza, simplemente una figura de dicción para la plenitud, la certeza de que Dios se encargaría de vengar a aquel que intente matar a Caín. Y luego versículo 16, mira el versículo 16, probablemente es uno de los versículos más tristes que he leído, honestamente. Lees hasta el versículo 15 y tal vez piensas, tal vez Caín se arrepiente. Obviamente conocemos la historia, pero piensa que estás leyendo por primera vez Génesis. Y estás leyendo a este Caín, este hombre creado a la imagen de Dios. Este hombre que desde tu perspectiva, mientras empiezas a leer Génesis, tal vez es la simiente, tal vez aplasta la cabeza de Satanás. Pero decidió no aplastar la cabeza de Satanás, decidió aplastar la cabeza de su hermano. Decidió derramar la sangre de su hermano. Y llegas al versículo 15 y te preguntas, tal vez Caín se arrepiente con este juicio tan severo, con esta disciplina tan dura. Versículo 16. Salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Mira esa primera frase. Salió Caín de la presencia del Señor. Después de la exhortación, después del llamado al arrepentimiento, después de tantas veces Dios diciéndole, ven, ven, arrepiéntate. Aquí estoy listo para perdonarte. ¿Qué hace Caín? Da la espalda y se va. Caín no dice nada al final. Caín se queda callado, da la espalda al Dios del pacto, da la espalda al Dios que le exhortó. Y esto nos enseña esta última estrategia del pecado. El pecado quiere que ignores la exhortación, que ignores las consecuencias, que veas el dolor que implica vivir una vida de pecado y aún así digas, bueno, aquí voy yo también a vivir lo mismo. El pecado quiere que en vez de observar lo difícil que es el camino del impío y el dolor que implica, y eso te lleve a alejarte, el pecado quiere que eso sea un imán, para que te olvides de lo feo que es eso y entonces des rienda suelta a tu propia maldad. Como decía mi abuelito, a veces te toca verlo en cabeza ajena y aún así, tantas veces vamos corriendo a lo mismo.
Porque el pecado quiere que desprecies la disciplina, que desprecies las consecuencias. Que si bien miras el dolor que causa a otros, que daña el testimonio de la iglesia, que afrenta contra la gloria de Cristo, aún después de ver los resultados del pecado acá en Génesis 4, de ver las consecuencias, aún así que digas, quiero seguir aquí, quiero seguir en el pecado. Aun cuando se ven las consecuencias terribles, ¿cuántas veces neciamente decidimos, bueno, tal vez a mí no me pasa lo mismo, tal vez yo no sufro tanto? Y somos necios cuando vemos las consecuencias y vamos sobre lo mismo. ¿Cómo te defiendes ante esta estrategia del pecado? Si el pecado quiere que te olvides del dolor y la disciplina del Señor, ¿cómo te defiendes? Hebreos 12, del 4 al 9, nos brinda la respuesta. Mira Hebreos 12, a partir del versículo 4. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre, no habéis resistido hasta la muerte. Versículo 5, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al todo el que Él recibe por hijo. Entonces, el propósito de estos versículos 5 al 6 es mostrarnos que la disciplina del Señor, el dolor que el Señor trae como consecuencia del pecado, no es para nuestro desánimo, sino es como una evidencia de su amor. ¿Por qué? Porque en el amor del Señor, Él no quiere que permanezcamos en el estiércol del pecado, sino sacarnos de ahí, irnos haciendo más hacia la imagen de Cristo. Versículo 7. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no verdaderos. Es decir, tu identidad como hijo de Dios te conecta a Él como un buen padre que te va a disciplinar cuando pecas. Además, versículo 9, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Esto obviamente no significa que cada sufrimiento por el cual atravesamos es una disciplina del Señor, pero sí, cada sufrimiento que atravesamos nos recuerda, estamos de este lado de Génesis 3, y el pecado es de veras, y el pecado duele. Y eso debe de funcionar no como un imán para atraerme al pecado, sino para que yo observe cuán dolorosa es la vida en el pecado no arrepentido y entonces huya de eso. Entonces en Génesis 4 hemos visto 3 estrategias del pecado que te capacitan para vencerlo, para matarlo. El pecado quiere que ignores la bendición, el pecado quiere que ignores la amonestación y el pecado quiere que ignores la disciplina. Y lo fácil, honestamente, es observar el texto y decir, este Caín no arrepentido, ¿qué le pasa? Tantas veces que el Señor le exhortó, tantas veces que el Señor le animó, incluso la ofrenda de su hermano le debió de haber animado a la santidad, y no, ahí va de necio a pecar. Esa sería la respuesta inmediata, pero ¿cuál es la respuesta correcta? Ver el espejo de la palabra, ver el corazón duro de Caín y pensar, ¿qué tan duro o en qué áreas mi corazón está endureciéndose? ¿En qué áreas necesito trabajar? Y el Señor me está mostrando a que no debo dejar que el pecado avance de ninguna manera. ¿En qué áreas probablemente estoy dejando que el pecado gane algo de terreno? ¿En qué áreas necesito ser más intencional, más proactivo y llamar a hermanos a mi alrededor que me ayuden a matar este pecado para que en el momento que asome la cabeza, entonces saque la espada de la palabra y le corte la cabeza? Probablemente después le salen 2. Bueno, pues vas a estar listo para seguir luchando. ¿Por qué? Porque es de este lado de la gloria, vamos a seguir con lo mismo. Esperamos un cuerpo glorificado ya sin relación con el pecado, pero mientras tanto vamos a seguir en la batalla contra nuestra propia maldad, orando que el Señor nos dé la fuerza para matar el pecado en cuanto asome la cabeza. Vamos de vuelta a la introducción. Ya tienes evidencia de la estrategia del pecado. Ahora imagínate entonces que conoces bien la estrategia del enemigo. Estás en el lugar de este general Aníbal en Roma
y conoces bien cómo te va a atacar el ejército romano. Ya estás listo para defenderte. Pero te das cuenta que tienes un ejército de 10 personas. ¿Con cuánta efectividad le vas a hacer frente al pecado? ¿O al ejército? Probablemente de ninguna. No importa cuánto conozcas la estrategia del enemigo, si no tienes la capacidad de vencerlo, pues no importa que la conoces. Pero ahora piensa, ¿qué tal si tienes un capitán omnipotente? ¿Qué tal si tienes un capitán que no pierde ninguna batalla? ¿Qué tal si tienes un capitán que glorioso marcha al frente de su propio ejército, el ejército que él mismo compró con su propia sangre, los lavó, los limpió y ahora los lleva victoriosos, revelándoles más de su gloria en su palabra, para entonces ser una evidencia de su poder salvador? ¿Qué tal si tienes un capitán que vivió victorioso sobre el enemigo, que murió para destruir el enemigo, que resucitó como evidencia de su victoria y que va a regresar en toda su gloria para reinar sobre esta misma tierra que fue infectada por el enemigo, renovándola y mostrando, así es como se hacen las cosas, así es como se reina? Así que, querido hermano, no solamente observe la estrategia de tu enemigo, observa a tu capitán. Observa que tienes un capitán que te ha dado todo lo que necesitas para ganar la batalla. ¿Por qué? Porque él ya la ganó para su propia gloria y te ha habilitado con su espíritu y su palabra para que continúes avanzando, viviendo más para la gloria suya, y está transformándote más hacia su imagen para que entonces su bandera sea ondeada por todos lados. No solo veas al enemigo, ve también a tu capitán. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, tú eres nuestro glorioso Rey. Y mientras pensamos en la severidad del pecado y en cuán afectados estamos por el pecado, más nos asombra la vida perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo, quien vivió sin pecar, quien es el ejemplo precioso y perfecto de no pecar en ninguna manera, ni en deseos, ni en acciones, ni en lo que vio, ni en lo que dijo. Es un recordatorio tan precioso de que tenemos un capitán perfecto que cargó con nuestro merecido en la cruz y que resucitó al tercer día victorioso para demostrar que solo Él es digno, que Él es el único Rey y que podemos descansar en su sacrificio perfecto que nos lava para siempre. Señor, danos un deseo más ferviente de vivir en santidad, matando nuestro pecado, pero también un deseo más ferviente de contemplar la gloria de nuestro amado Señor en tu palabra. Y que ahora, mientras nos dirigimos a tu cena, a tu mesa, Señor, tú utilices este tiempo para también ayudarnos a crecer en santidad, identificando áreas en las cuales necesitamos crecer y madurar para la gloria tuya. En el nombre de Cristo oramos. Amén.